Amén. Gloria sea al Señor. Gracias a Dios por todo, ¿verdad? Gracias a Dios por todo. Hasta por los problemas damos gracias al Señor, ¿verdad? Ahorita estamos transmitiendo a través de un celular porque no tenemos internet, pero se está grabando la clase para ponerla en YouTube después. Si después los que nos están visitando a través de la plataforma del Facebook y no se escucha muy bien, ¿verdad?, pueden ir mañana al YouTube y ya la estaré subiendo para que la puedan escuchar con claridad. Vamos a orar rápidamente. Vamos a orar para entrar en nuestra clase. Gracias te damos, bendito Padre Celestial. A ti sea toda la gloria, toda la honra, mi Dios. Alabanza, la adoración. Gracias, Padre, por lo que haces en nosotros, por lo que haces por nosotros. Señor, gracias, bendito Dios. ¿A quién iremos sino a ti, mi Dios? Ya te hemos alabado, te hemos ministrado en canto, en adoración, Señor amado, y te damos gracias por todo, bendito. Ahora ayúdanos, amado Espíritu Santo, enséñanos, ministranos con tu palabra. Que tu palabra sea depositada en nuestros corazones y que no vuelva a ti vacía. Señor amado, que podamos traer buenos frutos santos y agradables a ti. Bendito Dios, quedamos delante y traemos desde ya cada petición, la sometemos bajo tu señorío, bajo tu poder, cada una de ellas, cada necesidad, cada enfermedad, cada situación, cada problema, los sometemos bajo tu señorío, amado Espíritu Santo. Tú obras con poder en cada una de estas situaciones. Quedamos delante tuyo, lo oramos todo en el nombre maravilloso, poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Rápidamente vamos al libro de Hebreos. Estamos en el libro de Hebreos. El día de hoy vamos a comenzar con el capítulo número 10. Los primeros 6 versículos, ¿verdad? Es una introducción, una pequeña introducción que vamos a estar viendo, y la próxima semana vamos a estar concluyendo con él, ¿verdad? Pues debido al tema que trae, ¿verdad?, el título de la clase para hoy es la ofrenda traspasada, ¿verdad?, que equivale al pecado, el pecado como acto. ¿Cuál era la ofrenda en el tiempo del Antiguo Testamento? ¿Cuál era la ofrenda que se hacía por el pecado? ¿Y qué representa para nosotros en estos días? Ya tenemos el versículo de memoria. El versículo para memorizar es Hebreos capítulo 10 versículo 14, que dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santos. Una sola ofrenda y para siempre. Gloria sea al Señor. Estamos ahí en el libro de Hebreos. Vamos a leer, a darle lectura a los primeros 6 versículos. Dice la palabra del Señor así. Dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera se cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Los sacrificios de animales que se llevaban a cabo en el Antiguo Testamento eran una prefigura de Jesucristo, ¿verdad? Como nos lo menciona en el versículo 1 del capítulo 10, de una prefigura de Jesucristo, su sacrificio y su obra completa en la cruz del Calvario, ¿verdad? Ahora, ¿por qué no eran suficientes estos sacrificios de animales? ¿Verdad? ¿Por qué no eran suficientes? ¿Verdad? Porque no hacía perfectos, no justificaba a ninguna persona a la vista de Dios, ¿verdad? No nos hacía perfectos. Ahora, por supuesto,
en el día de hoy no somos perfectos, porque todavía pecamos. Sin embargo, Dios nos ve como perfectos, porque Él mira a Jesucristo que se encuentra entre Dios y nosotros. Sí, Jesucristo está ahí en medio de nosotros y Dios está mirando su Hijo, el sacrificio perfecto. ¿Sí? El hombre, ¿verdad? El hombre seguía teniendo una conciencia pecadora también en aquel tiempo, ¿verdad? El sacrificio no le limpiaba la conciencia, ¿sí? Hacía al hombre consciente, al hombre de consciente de pecado, porque debían seguirse frecuentemente estos sacrificios, como nos lo menciona en el versículo 3. ¿Verdad? Si no de otra manera, ¿verdad? El día de hoy tenemos una conciencia limpia, ¿verdad? Los que estamos en Cristo sabemos, ¿verdad? Sabemos que tenemos una conciencia limpia, sabemos que venimos, nos humillamos ante Dios y Él nos perdona por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. De otra manera, ¿verdad? Hay muchas personas, yo he mirado muchas personas que dicen, ¿verdad? Se dicen que son buenos, mas sin embargo no tienen una conciencia limpia, ¿verdad? Porque están de alguna manera castigándose, tratan de justificarse, tratan de hacer algo, ¿verdad? Entonces nosotros ya no tratamos de hacer nada, ¿verdad? Más que, bueno, sí nos esforzamos para agradar a Dios, ¿verdad? Es diferente a tratar de hacer algo en sacrificio como para ofrecerlo a Dios a cambio de tener una conciencia limpia, ¿sí? Los sacrificios de animales, ¿verdad? No removían el pecado tampoco, ¿verdad? De la persona, solamente lo cubrían hasta que Cristo vino, ¿verdad? Y removió totalmente el pecado. Esta era una situación externa solamente que no agradaba a Dios, ¿sí? Debido a que Dios busca un corazón totalmente transformado y renovado. Ahora, fíjese bien, ¿por qué? ¿Por qué piensa que Dios mandó a la gente del Antiguo Testamento que debían hacer estos sacrificios de animales? ¿Por qué cree usted? Si Dios sabía que no iba a ser agradable a Él, que no iba a remover el pecado, que no iba a quitar la conciencia, ¿por qué entonces se lo mandó a hacer al hombre? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Nadie? ¿Verdad? Ahí tenemos la respuesta enseguida, ¿verdad? Dios lo mandó al hombre porque de esta manera hacía consciente al hombre de pecado, ¿verdad? El hombre sabía que pecaba, sabía que fallaba y tenía que ofrecer un sacrificio, ¿verdad? De otra manera también otra razón por la cual Dios lo mandó era para llevar al hombre a Cristo. Recuerde que todos los sacrificios son una prefigura de Cristo, de su sacrificio, ¿sí? Y lo que Él iba a hacer por nosotros. Ahora, el sacrificio de animales. Tenemos el sacrificio de animales, que es una prefigura de Cristo, y ya encontramos que hay 5 diferentes tipos de ofrendas, ¿verdad? O de sacrificios, y todos estos cada uno representan la persona de Cristo o la obra de Cristo, ¿verdad? Así como el tabernáculo representa a Cristo, ¿verdad? Tenemos las ofrendas, los sacrificios del Antiguo Testamento, ¿verdad? Tenemos aquí la ofrenda de no olor grato. Esta ofrenda de no olor grato, ¿verdad? Un olor desagradable. Esta ofrenda era una ofrenda obligatoria. Esta ofrenda, ¿verdad? Muestra la obra de Cristo. Y esta ofrenda era una ofrenda que entraba, ¿verdad? Que incursionaba al hombre, ¿verdad? Por la culpa, ¿verdad? Tenemos ahí las lecturas en Levítico capítulo 5, que ahorita enseguida vamos a leer. Número 2, tenemos la ofrenda por el pecado. Estas dos ofrendas eran ofrendas obligatorias. Después tenemos la ofrenda de olor grato o la ofrenda de olor agradable, que esta era una ofrenda voluntaria. ¿Sí? Eran las ofrendas de paz, eran las ofrendas de comida y eran las ofrendas de los holocaustos, ¿verdad? Estos 5 tipos de ofrendas están escritos, ¿verdad? En el libro de Levítico capítulo 1 al 5, ¿verdad? Y los estudiaremos en orden, ¿verdad? En orden contrario de cómo están escritos, están en la Biblia, ¿verdad? Porque este orden es el punto de vista de Dios, ¿verdad?
¿verdad? Lo estaremos estudiando en el orden de vista del hombre, porque precisamente así es como venimos a Cristo, ¿verdad? Tenemos la ofrenda de incursión, ¿sí? La ofrenda de la culpa, el pecado, ¿verdad? Había pecado y se tenía que hacer una ofrenda. Vamos rápidamente ahí a Levítico capítulo 5, verso 1 al 19. Le doy tiempo. ¿Lo tenemos? Dígame amén para saber que ya lo tienen. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor así, Levítico capítulo 5, verso 1 al 19. Dice: si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmundo y habrá delinquido. O si tocare inmundicia de hombre, cualquier inmundicia suya, como la que fuere inmundo, y no lo echare de ver, si después llegare a saberlo, será culpable. O si alguno jugare a la ligera con sus labios a hacer mal o a hacer bien, en cualquier cosa que el hombre profiere con juramento, y él no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Y si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos, el uno para expiación y el otro para holocausto. Y los traerá al sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación, y le arrancará de su cuello la cabeza, mas no la separará por completo, y rociará de la sangre de la expiación sobre la pared del altar, y lo que sobre de la sangre lo exprimirá al pie del altar, es expiación, y del otro hará holocausto conforme al rito. Así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió y será perdonado. Mas si no tuviere lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de una efa de flor de harina para expiación. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación. La traerá pues al sacerdote, y el sacerdote tomará de ella su puño lleno para memoria de él, y la hará arder en el altar sobre las ofrendas encendidas a Jehová. Es expiación. Y hará el sacerdote expiación por él en cuanto al pecado que cometió en alguna de estas cosas, y será perdonado. Y el sobrante será del sacerdote como la ofrenda de vianda. Habló más Jehová a Moisés diciendo: cuando alguna persona cometiere falta y pecare por hierro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, en siclos de plata, de siclo de santuario, en ofrenda por el pecado, y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la 5ª parte, y lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. Finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aun sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Traerá pues al sacerdote para expiación según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el hierro que cometió por ignorancia, y será perdonado. Es infracción, y ciertamente delinquió contra Jehová. ¿Cuál es el significado
de todo esto que hemos leído, ¿cuál es el significado en el Antiguo Testamento? ¿Verdad? Una incursión o entrar es una invasión por un individuo a los derechos de Dios, ¿sí? O a los derechos o a la invasión de otra persona. Por ejemplo, ¿verdad? Retener el diezmo. Retener el diezmo era una incursión contra Dios, ¿sí? Josué capítulo 7 versículo 1 dice: por los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán hijo de Carmi, hijo de Sebdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. ¿Sí? Anatema quiere decir maldecido por Dios. O sea que no, cuando Dios dice algo, no se debe de hacer o no se debe de tocar. En este caso había varias cosas que eran anatema, que Dios había dicho que no tocaran, ¿verdad? Y en este caso lo tocaron, ¿verdad? En otras palabras, del diezmo, Dios no lo está pidiendo, por tanto el diezmo es algo que no se debe de tocar, le pertenece a Dios. Cuando incursionamos o cuando agarramos o tomamos de lo que es de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Es una prevaricación en contra de Dios, ¿verdad? Por eso el Señor les dice, ¿verdad? Más adelante: vosotros me habéis robado, ¿verdad? Me habéis robado en vuestros diezmos y ofrendas. Ahora, ¿cuáles pecados serán cubiertos? ¿Cuáles pecados eran cubiertos por este sacrificio? ¿Verdad? Encontramos que hay actos específicos de pecado que se cometían por ignorancia, y había otros, ¿verdad? Por ejemplo, el testificar con respecto a una cosa, ¿verdad?, que era pecado o que era mala, ¿verdad? O tocar cualquier otra cosa que no era limpia, ¿verdad? Cualquier cosa que era impura, ya sea un cuerpo de un animal o un cuerpo de un humano, ¿sí? Hacer un juramento también malo, ¿verdad? Jurar en vano, eso también era algo que era pecado. Actos no específicos de pecados que eran cometidos, ¿verdad? Eran los pecados. Ay, ya me perdí aquí. Actos no específicos de pecado que eran cometidos por ignorancia, ¿verdad? Y tenemos actos específicos de pecados cometidos con propósitos, ¿verdad?, deliberados. O sea que ya sabían que era pecado, y había otros que cometían pecado pero no sabían que era pecado, ¿verdad? De igual manera era pecado, ¿verdad? Después dice la palabra, cuando se daban cuenta. Ahora, los pecados que aunque no supieran que eran pecado, ¿verdad?, eran aquellos directamente que estaban establecidos en la ley de Dios, ¿verdad? Esos directamente, supieran o no, eran pecado. Ahí en Levítico capítulo 6 verso 1 al 7, la tenemos que dice: habló Jehová a Moisés diciendo: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido y después lo negare y jurare en falso, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero, a aquel que le pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Y para expiación de su culpa traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo hará al sacerdote para la expiación, y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, y obtendrá perdón de cualquiera de todas estas cosas en que suele ofender, ¿verdad?
Tenemos aquí la otra situación, los objetos que ofrendaban, ¿verdad? Miramos aquí directamente que era una ofensa directa a través de la mentira o tomar algo que no le pertenecía. ¿Qué era lo que se tenía que ofrendar? ¿Verdad? Tenemos que lo que se tenía que ofrecer en sacrificio, una cordera, una cabra o 2 tórtolas o 2 palominos, o harina, ¿verdad? Flor de harina, sin aceite o incienso. Estos eran ofrecidos por actos específicos de pecado. La elección de los objetos era a discreción del individuo o el sacerdote, ¿verdad? Conforme a la propiedad económica del individuo y la naturaleza del pecado, ¿verdad? El sacerdote o el hombre mismo, ¿verdad? Decía, bueno, pues mi pecado fue muy grande, tengo que dar una ofrenda grande, pero no puedo dar una ofrenda grande porque no tengo dinero, soy pobre. Entonces, ¿verdad? Se iba por los palominos, y si no, pues la harina, ¿verdad? Y si no, de otra manera, el sacerdote, que se supone que conocía quién eran los que tenían y quiénes eran los que no tenían, el sacerdote era el que decidía lo que tenía que ofrecer cada persona, ¿verdad? Y también dependiendo el pecado, ¿sí? El carnero sin mancha y el dinero para la reparación, para la restitución, era ofrecido por actos no específicos del pecado, ¿verdad? Hechos por ignorancia. Si el pecado fue directamente en contra de Dios, el sacrificio era completo antes de que el pago fuera hecho, ¿verdad? Tenía primeramente que ofrecerse el sacrificio y después el pago. Si el pecado fue contra otra persona, primeramente era hecho el pago y después el sacrificio, ¿verdad? Era completado. El creyente del Nuevo Testamento, para nosotros el día de hoy, también debe de confesar su pecado, ¿sí? Y donde sea necesario, debía de hacer su restitución. La palabra del Señor en Primera de Juan capítulo 1 verso 9 nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quiero hacer una énfasis en si confesamos, ¿verdad? Porque muchas de las veces muchas personas tienen y dan por hecho que Dios los perdonó, pero la palabra es clara, dice si confesamos. Tiene que haber una confesión, tiene que haber arrepentimiento. Mateo capítulo 7 verso 12 dice: así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas, ¿verdad? Encontramos en los textos que leímos de Levítico capítulo 6, ¿verdad?, cómo eran estos pecados directamente en contra de otra persona, ¿verdad? Bueno, Mateo capítulo 7 nos dice: así como usted y yo queremos que los hombres hagan con nosotros, ¿verdad?, así nosotros tenemos que hacer. Queremos que nos traten bien y que nos respeten, tenemos que tratar bien y respetar, ¿verdad? De otra manera, pues la palabra del Señor también es clara, ¿verdad? Dice: el hombre cosecha lo que siembra. ¿Cuál era el método? El método por el cual se llevaban a cabo y se hacían estos sacrificios. Primero, ¿verdad?, debía confesar, porque se trataba de pecados, ¿verdad?, pecados secretos. Eclesiastés capítulo 12 versículo 14 dice: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Mateo 5 verso 23 y 24 nos dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. De alguna manera u otra, ¿verdad?, el día de hoy el Espíritu Santo nos va a redarguir, y en el momento que sentimos o sintamos ese redarguir, es momento de arrepentirse. Tenemos aquí para los palominos, el cuello de los palominos o de las tórtolas era muy estrecho, ¿sí? La cabeza no se separaba, solamente se hacía así para que se muriera el animalito, pero no se le cortaba la cabeza, ¿sí? Encontramos el día de hoy para nosotros, ¿verdad?, Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Cristo no está separado de la iglesia, ¿verdad?, por causa del pecado.
Cristo no se aparta de nosotros, pero el flujo de la vida espiritual es limitado, ¿sí? La presencia de Dios en nuestras vidas es limitada. La presencia de Dios no se va de nuestras vidas. El Espíritu Santo de Dios no se va de nosotros, ¿verdad? Pero el fluir de su espíritu, el fluir de su presencia va a ser limitado. Y por eso es que muchas veces, ¿verdad?, miramos unas situaciones muy tristes en algunas personas, ¿verdad?, más que en otras. La sangre de Cristo, la sangre del cordero o de lo que se sacrificaba era salpicada sobre la pared del altar de bronce y el resto era exprimido al pie del altar. ¿Sí? Tenemos que recordar que el altar de bronce representa la cruz de Cristo. ¿Sí? La sangre al pie del altar representa la sangre de Cristo derramada al pie de la cruz. ¿Sí? Entonces la ofrenda del holocausto era ofrecida, ¿verdad? Y esto lo estaremos discutiendo, ¿sí?, de las ofrendas más adelante en más detalle, ¿verdad? Por lo tanto, el significado, ¿verdad?, es que el arrepentimiento de pecado es primero antes de participar en el cuerpo de Cristo. No podemos participar del cuerpo de Cristo sin el arrepentimiento, ¿verdad? Recordemos lo que nos dice el libro de Juan: si confesamos. Por eso quise hacer hincapié y resaltar esta parte del texto, ¿sí? Porque es bien importante, ¿verdad? Sin confesión, sin arrepentimiento, no hay perdón. Por lo tanto, no podemos ser adheridos al cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces es algo sumamente importante. Toda la grosura, la grasa, los riñones, el hígado, todo esto era quemado como una ofrenda. ¿Sí? Esto es igual, ¿verdad?, o simboliza las que eran consideradas las partes mejores, eran ofrecidas, ¿verdad?, a Dios directamente, ¿verdad? En el libro de Levítico capítulo 7 verso 4 al 5 nos dice: los dos riñones, la grosura que están sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, y el sacerdote lo hará arder sobre el altar. Ofrenda encendida a Jehová es, expiación de la culpa. ¿Sí? En otras palabras, es el pago por la culpa. Jesucristo, ¿verdad?, directamente, Él era lo mejor de Dios, para Dios, ofrecido a Dios como un sacrificio en la cruz del Calvario. Amén. ¿Sí? No ha habido mejor sacrificio, ¿sí?, que Cristo. La flor de harina, esta era ofrecida al sacerdote. Se quedaba una parte, el resto, ¿verdad?, dice ahí que era un puño, era quemado, ¿sí? Y esta flor de harina significa perfección, sin pecado. No hay aceite, porque el aceite, recuerde que es un símbolo del Espíritu Santo. ¿Sí? Donde hay pecado, el Espíritu Santo es apagado y es contristado, como mencioné hace un momento. Tesalonicenses capítulo 5 nos dice: no apaguéis al Espíritu. Efesios capítulo 4 verso 30 nos dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sí, como mencioné hace un momento, contristamos al Espíritu Santo, apagamos al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo sigue ahí con nosotros, ¿sí? Así es de que depende de nosotros que el poder del Espíritu Santo, el fluir del Espíritu Santo esté avivado, ¿verdad?, en nosotros. Amén. El significado para el Nuevo Testamento. Díganme si voy bien, ¿verdad?, o si no, para regresarme, porque el significado. ¿Cuál es el significado en el Nuevo Testamento? Usualmente el inconverso, o sea, la persona que no es creyente, reconoce primero sus faltas, ¿verdad?, y sus actos pecaminosos. ¿Sí? Cristo, Él pagó el precio por nuestros actos pecaminosos.
No solo, ¿verdad?, los que sabemos que hemos cometido, también los que cometemos, ¿verdad?, por ignorancia. En el libro de Mateo capítulo 3 verso 2 nos dice: y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Romanos capítulo 2 nos dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Segunda de Corintios 7:10 nos dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Sí? Por ello es que cuando sentimos el redarguir, cuando sentimos por decirlo de alguna manera, el dedo del Espíritu Santo, hay que arrepentirnos, ¿verdad? Porque eso es lo más seguro. El Espíritu Santo nos va a mostrar nuestro pecado, sí o sí. Amén. Jesucristo es nuestra ofrenda. ¿Sí? Jesucristo es nuestra ofrenda de incursión, o en otras palabras, Jesucristo es nuestra ofrenda, ¿sí?, traspasada, como lo menciona en los escritos, ¿verdad?, en la escritura. ¿Sí? Dice la palabra aquí en Colosenses capítulo 2 verso 13 y 14 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Fíjese bien lo que dice aquí el verso 14: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Yo a veces he mirado esto como aquellos que están condenados a la pena de muerte, ¿verdad? La palabra dice, ¿verdad?, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos condenados a muerte, ¿verdad? Y Cristo vino y canceló, anuló esa acta que había en contra de nosotros, ¿sí? La quitó de en medio y la clavó en la cruz del Calvario. Vea qué hermoso es eso, ¿verdad? Por ello es que tenemos una conciencia limpia, tenemos una conciencia clara por todo lo que hacemos, por todos los actos de adoración a Dios. Eso nos hace tener una conciencia clara delante de Dios, que no lo podemos engañar, ¿sí? Y por ello, cuando sentimos el redarguir del Espíritu Santo, hay que arrepentirse, ¿verdad? Eso es claro. Segunda de Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, ¿verdad? Por ello es que estamos aquí, por eso es que existimos, iglesia. No nada más, no somos un club para llevarnos bien y hacer fiesta, y no, somos iglesia para predicar y traer a otros y reconciliar, como muy bien lo dice el apóstol Pablo, a otros, a aquellos que está todavía esa acta ahí todavía y que no ha sido clavada en la cruz del Calvario, ¿verdad? Entonces tenemos mucho trabajo que hacer. Amén. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. Ya vamos a entrar a la aplicación y tenemos una pequeña discusión, y me gustaría que participe antes de entrar en la aplicación final. ¿Nadie tiene preguntas o comentarios? Ok, entonces ahora me gustaría que participara en esta discusión. ¿Cuántas veces cree usted y qué tan frecuente debe de arrepentirse un cristiano de pecado? ¿Cuántas veces y qué tan frecuente? ¿Y cómo sabe usted, cómo sabemos que es suficiente? A ver, ¿quién dice yo primero? No se peleen. ¿Vale?
Digamos, ¿qué tan frecuente está la respuesta? Cada vez que pecamos. Apartándonos de pecado. ¿Ok? A ver, por allá, Claudia, ¿alguien estaba levantando la mano por allá? Ok. ¿Alguien más? A ver, Valerie. No seas copiona, no. Ok. Esforzarnos por no repetir el pecado, ¿verdad? Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Aquí en la aplicación, ¿verdad?, tenemos la respuesta. El cristiano debe de arrepentirse de pecado cuando el Espíritu Santo le convicta de pecado. ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Y qué tan frecuente se arrepiente de pecado, verdad? Usted y yo, pues eso depende de cada uno de nosotros. Porque si usted es obediente, aquí la palabra clave es obediencia. Y bueno, otra palabra es orgullo. Si aceptamos cuando el Espíritu Santo nos redarguye de pecado, va a haber el arrepentimiento. Pero si hay orgullo, no vamos a aceptar. Por lo tanto, eso nos va a llevar a la desobediencia. ¿Sí? Lo cual estamos incurriendo ya en otro pecado. ¿Sí? Entonces, así usted y yo lo queramos disfrazar, si el Espíritu Santo nos está mostrando, yo me he dado cuenta que frecuentemente cuando nos molestamos o cuando hay algo así como que no nos gusta, ¿verdad?, es porque el Espíritu Santo nos está redarguyendo. Pero cuando nos molestamos y no nos gusta, es porque estamos endureciendo el corazón o estamos abriéndole la puerta al orgullo. ¿Sí? Entonces tenemos que tener cuidado con todo ese tipo de actitudes. Tenemos que tener ese cuidado, ¿verdad? Y por eso precisamente tenemos que reflexionar, ¿verdad? Estas preguntas son para reflexionar. ¿Cuándo y qué tan frecuente se arrepiente de pecado? Ahora, ¿qué aprendió usted sobre los pecados que no sabe que ha cometido? Los pecados de ignorancia. ¿Sí? ¿Hay pecados que el Espíritu Santo le ha revelado que necesita arrepentirse? ¿Y se ha arrepentido? ¿Sí? Ahí dice que vamos al Señor en oración, pida perdón, ¿verdad? Después alabémosle por su perdón, ¿verdad? Y recuerde la palabra del Señor en primera de Juan 1:9. Si confesamos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero recuérdelo, si confesamos, cuando el Espíritu Santo nos esté redarguyendo, no endurezca su corazón. No endurezca su corazón, ¿verdad? Simple y sencillamente vengamos a él, digámosle: sí, yo fallé, yo cometí ese pecado, me arrepiento, ¿verdad? Y luchar, ¿verdad? Luchar para no volver a cometer ese pecado. ¿Sí? Así es de que
es algo grandioso que el día de hoy usted y yo podemos tener una conciencia clara, podemos tener una conciencia limpia delante de Dios, lo cual en el Antiguo Testamento no podía el hombre tener. ¿Sí? No podía tener esa sensación de limpieza, no podía tener esa sensación de entrada a la presencia del Señor. Usted y yo el día de hoy lo tenemos si confesamos nuestros pecados. Amén. No sé si hay alguien que tenga alguna pregunta, algún comentario final. Bueno, pues hasta aquí paramos con la lección. La próxima semana estaremos continuando. Vamos a darle tiempo a nuestra hermana, al tiempo de oración. Si hay alguna persona que tiene alguna petición, mándenos sus peticiones al WhatsApp 805-482-5864 y estaremos orando e intercediendo por su petición. Vamos a orar y entregamos el tiempo a nuestra hermana. Gracias, bendito Padre Celestial. Gracias por esa ofrenda, por ese sacrificio